Buenas noches. Aquí estamos nuevamente con Andrés Fernández. Quienes no han escuchado antes, Andrés Fernández es arquitecto y es cronista de la ciudad de San José. Hoy vamos a tener la oportunidad de conversar sobre un tema que ya varias personas nos han estado solicitando y es justamente el Cementerio General de San José. Así que, bueno, Andrés, para empezar, ¿qué tal todo? ¿Cómo ha estado? Muy bien, Roberto, muchísimas gracias. Aquí seguimos en confinamiento, seguiremos con esto mientras la gente no haga caso, dicho sea de paso, Es ¿verdad? correcto. Y bueno, en buena medida, por eso ya sabemos vos y yo que estamos haciendo esto. Quédese en casa, nosotros le llevamos a Chepe a la casa, a la sala de la casa le llevamos Chepe. Qué importante, Andrés, muchas gracias. Y es cierto, estos días, y justamente creo que los días que vienen van a ser tal vez más difíciles que lo que ya hemos venido, ¿verdad?, viviendo con el tema de la pandemia. Y qué bien eso que decís, Andrés, ya que no podemos ir a San José o no deberíamos de ir a San José en estos días por temas de salubridad. Como decís vos, gracias a vos, vamos más bien a hacer que San José llegue a las casas y bueno, para aprovechar el tiempo de la mejor manera. Y el tema que hoy vamos a conversar es un tema muy interesante, siempre genera mucha curiosidad y creo que hay bastante desconocimiento, así que tal vez para hablar sobre el cementerio general, Andrés, tengo entendido que no siempre estuvo el cementerio donde lo conocemos hoy, ¿verdad? El cementerio general. ¿Nos podrías contar un poco sobre cómo es el origen, de qué llevó al cementerio general? Sí, sí. Bueno, usualmente, Roberto, los cementerios o panteones, como se les denominaba en la Costa Rica, bueno, en toda la América colonial española, los panteones se ubicaban al norte de la ermita, ¿verdad? O de la iglesia parroquial e incluso de la catedral. Lo que pasa es que conforme las villas crecieron, se fueron dando cuenta los administradores, ¿verdad? Las autoridades españolas, de que había problema de que los lixiviados que producen los cuerpos al degradarse contaminaran las fuentes de agua. Entonces, muy pronto la práctica fue sacar los panteones a las afueras de las poblaciones, ¿verdad? En, en Costa Rica, la solicitud de eso vino desde muy pronto de parte de Cartago a las villas nuevas, porque se siguió la costumbre. Entonces, si me siguen, Uh-huh. vamos a compartir pantalla Buenísimo. para mostrar una, una presentación. Ahí la estás apreciando. Perfecto, aquí se ve perfectamente, Andrés. Ya aquí estoy viendo el Bien, mapa. ok. Voy a sacar el lapicero láser a ver si Genial, genial. Ahí logro, sí se logra ver el se ve puntero. bien el Sí, correcto. lapicero. Se ve Ok. perfecto. Bueno, si me siguen, este es el cuadrante original de San José. Son 6 manzanas nada más sobre la avenida central y la calle 2, perdón, y la calle central. Aquí estaría donde está la tienda Scaglietti, como ya ustedes saben, está la primera ermita. Una de las razones que puede hacer dudar de la autenticidad de este cuadro es precisamente que el cementerio, según ese cuadro, si ustedes se fijan por las crucecitas aquí, Uh-huh. estaría al sur. Correcto. Se lo ha El puesto. usual era que en realidad estuviese al norte. Si ustedes van, por ejemplo, todavía a la iglesia colonial de Orosi, el cementerio está al norte. De hecho, la costumbre de enterrar a algunos prelados, a algunos curas eminentes, gente que fue benefactora de la comunidad, es en el norte. Así es en Escazú con el padre Zabaleta, así es en Heredia, así es en Mateplátano de Guadalupe. Ustedes lo ven, siempre está al norte. Esa costumbre quedó entonces para gente que haya beneficiado a la comunidad. No al sur, como se Uh-huh. ve aquí, pero bueno, insisto que esta pintura, pues, de todas maneras es de dudoso origen, Claro. pero lo que sí tiene muy bien es representar la ermita como muy probablemente haya sido. Uh-huh. Una carajada de troncos y de paja, muy Claro, algo muy sencillo. sencillo. Uh-huh. Ahora bien, recordemos que el cuadrante crece ligeramente hacia el sureste
y es cuando el padre Manuel Antonio Chapuya Torres, que poco después, unos menos de 10 años después, nos va a regalar las tierras de todo San José, no de la sabana, como piensa la gente. Otro día vamos a hablar de la sabana y del distrito Matarredonda para explicarle a la gente ese tema. Entonces él traslada la ermita a una iglesita de adobes en el punto más alto de la población, que es más o menos 1163 metros, donde está hoy la Catedral Metropolitana, que es precisamente esta pintura la que la representa también. Bueno. Pintura de la que también yo por lo menos dudo de su autenticidad. La he compartido en el periódico, etcétera, y en mis libros, porque es muy bonita en realidad, igual que la anterior. Claro, pero claro. Tengo mis dudas sobre, y conozco el original de ambos, digo, no estoy hablando paja. Aquí también podemos ver al sur una tumba, de manera que también podríamos tener algunas dudas, pero por lo menos esta se ve que no es un panteón, sino es una sola tumba. De manera que podría ser ahí que enterraron a alguien. Bueno, el punto es que en San José, como en el resto de aldeas, como decía, de Hispanoamérica, estuvo al norte del templo, del santuario, fuera ermita, fuera parroquia, iglesita parroquial. Pero las autoridades de Cartago solicitaron que se trasladara a las afueras de la población. En los años 40, y aquí voy a ser muy franco, no tengo certeza absoluta de lo que voy a decir, o más bien sí de lo que voy a decir, pero no de que fuese enteramente cierto, de que sea enteramente real. En los años 40 se compra el terreno de lo que hoy es el San Juan de Dios, ¿verdad? Sobre la calle 14, abajo, Avenida 2, calle 14. Y entonces ahí se coloca, o más bien se sitúa lo que va a ser el hospital, que lo hace don Juanito Mora ya en los años 50, con el agravante de que, como hemos conversado, creo ya vos y yo en alguna ocasión, aquello era de todo, era leprosario, orfanato, cárcel de hombres, cárcel de mujeres, cárcel de menores, manicomio. De todo, y para más INRI, cementerio. Entonces, la documentación de la que yo dispongo dice que el cementerio se ubicaba al sur del San Juan de Dios. Y por lo tanto, yo considero que los elementos de juicio que voy a expresar son importantes por lo siguiente. Por lo tanto, yo lo ubico al final de la Avenida Cuarta, es decir, donde la Avenida Cuarta topa con el San Juan, ¿verdad? Al final, claro, al oeste de la Avenida Cuarta, ahí, ¡pum! Donde está donde empieza, donde termina el bulevar, digámoslo así, el bulevar peatonal. Exactamente, sí, exactamente. Donde termina o empieza hacia el oeste, ¿verdad? Entonces, ahí, a mi juicio, tiene que haber estado. ¿Por qué? ¿Por qué lo opino así? Primero, porque hay documentación que así lo expresa, pero no lo precisa. Pero el problema que presentó el cementerio, en ese nuevo cementerio, es que los cadáveres, el terreno era muy húmedo y los cadáveres parecían flotar. Ah, pucha, qué feo. Entonces la torta era peor, ¿verdad? Porque el agua que afluía del suelo era un agua putrefacta, ¿verdad? Claro, sí, me imagino cómo olía eso. Por ejemplo, así fue cuando se exhumó el cuerpo de Morazán. El cuerpo de Morazán, cuando se exhuma, se habla de que era aquello irreconocible porque aquello era un barro con huesos, Entonces, a mí me hace suponer que en efecto mi hipótesis es correcta, pero digo, solo es una hipótesis. Después de eso, para los años 50, precisamente por ese problema, se elige un terreno en la parte alta de la población hacia el sureste. Y ese terreno es el que a mí se me hace, si ven el mapa de 1841, este es el mapa de la época de Carrillo, San José tenía solo 2 distritos, Merced al norte y Carmen al sur, como lo conversábamos en la ocasión anterior que hablábamos sobre el centro histórico totalmente invertidos. Sí. Y si ustedes ven
el barrio o distrito o del barrio número 6 se llama Panteón. Es decir, que ubica desde la avenida central, desde el Hospital San Juan de Dios, hasta la calle del cementerio. Todo eso se llama Panteón. Panteón. Entonces, quiere decir que por ahí se tiene que haber ubicado el cementerio en distintas ocasiones, muy probablemente, ¿verdad? ¿Por qué llamarle Panteón si empieza en la avenida central y el Panteón está al fondo? Claro, Bueno, claro. ese otro cementerio, habemos quien opinamos que se ubicó donde está la Iglesia de las Ánimas, ahí donde ustedes ven esa imagen. De hecho, cuando la Iglesia de las Ánimas se construyó a principios de los años 50, diseño del maestro Teodorico Quirós, salieron huesos hasta decir quítate de sus cimientos. Hay noticias como esta que señalo acá de los años 20, esto es de la Nueva Prensa, que hablan de que era una barbaridad que estuviera abandonado el cementerio del Cólera. ¿Por qué se le llamó cementerio del Cólera? Porque lo conversamos en alguna ocasión también, vos y yo, porque en 1856 se llenaron las fosas de muertos del cólera. Y la ordenanza gubernativa era muy clara. Había que ponerles cal viva a los cadáveres en fosa común, uno estibado a la par del otro, tierra, había que meter presos, los pobres presos tenían que apisonarla con los pies y después otra capa y ahí se iban. Y se prohibió después abrir las fosas por miedo a que se saliera el cólera. Claro, sí, era como si tuviera ahí un recordemos que espíritu no ahí mucho encerrado. avance, exacto, como tener un espíritu enterrado y no había que dejarlo salir. Entonces no se usó más el cementerio, ¿ves? No se usó más el cementerio protestante, es decir, el cementerio extranjero que llamamos nosotros, quedó donde quedó, era un poquito más ancho, pegaba prácticamente con este terreno, que es donde está el archivo eclesiástico Monseñor Til, pero cuando se abrió la calle 20, la que va a dar al hospital de niños, ¿verdad? Al norte va a dar al hospital de niños, esa calle no existía. Cuando se abrió la calle 20, precisamente para hacer una línea de tranvía, se rompió el cementerio extranjero, se hizo más pequeño y se corrió para donde está con una tapia de ladrillo. Entonces, ¿qué pasó? El cementerio extranjero todavía tenía lugar, porque era menos gente, pero el cementerio del cólera impidió seguir enterrando gente. Entonces, en 1800, en los años 60, es que se adquiere el nuevo terreno donde nosotros conocemos hoy el cementerio general. Interesante. Porque para 1868 hay plena certeza de que ya estaba funcionando. Claro, ahí ya es como los primeros registros oficiales del cementerio general. Exactamente, que ya sabemos que estaba funcionando, por lo tanto tiene que ser a mediados de 1880 que tiene que haber abierto el cementerio general, pero tiene estos antecedentes. Quiero aclarar, sí, que hay quien discute que este que llamamos cementerio del cólera fuera el nuevo cementerio católico y que este hubiese estado más atrás, hacia el lado donde está el mercado, donde estuvo el mercado mayoreo y la municipalidad. Ok, sí, sobre Avenida 10, un poquito más hacia el oeste, digamos. Es cierto que sobre Avenida 10, la calle Los Cementerios, pero un poquito más al oeste. Pero quienes sostienen eso no dan elementos de juicio suficientes. Es que cuando se hizo la iglesia de las ánimas, los huesos salieron como si estuvieran sembrados en la tierra, ¿verdad? Imagínate, y sí. eso es demasiado contundente. ¿Quién sabe la cantidad de cuerpos que habían ahí enterrados, verdad, en ese momento? Sí, y todavía cuando se hizo el parqueo a la par, cuando se le hicieron unas bases de concreto a unos cubiertas ahí, este servidor fue y parece que siguen apareciendo huesos. Sí, imagínate. No hay duda de que hay un cementerio. Sí, ahí todavía, dijo, hay cuerpos debajo de esa iglesia, debajo del parqueo y seguramente debajo de la calle también. Porque además durante la época de Carrillo eso tenía un muro de piedra al fondo y era el que se usaba como pabellón de fusilamiento. Ah, ahí mataron a más de uno entonces. Ahí tiene que haber más de uno que se lo echaron. Bien, esos años de 1868, es muy importante
porque si ustedes se fijan en el mapa ahí que tenemos, que es el de 1889, el de don Salomón Escalante, ya fue en 1868 que se dividió San José en los 4 distritos principales, a partir de la avenida central a norte y sur, y a partir de la calle central a este y este, de manera que quedaron Distrito 1 Carmen, Distrito 2 Merced, Distrito 3 Hospital y Distrito 4 Catedral. Y en Hospital van a quedar contenidos entonces todos los cementerios de San José, porque va a quedar el general o católico, el extranjero o protestante, otro que se había creado que es el calvo o de pobres de solemnidad, que está detrás de la MONI. Sí. Y por último, el cementerio israelita. Cuando ellos se separan, los judíos askenazíes se separan de, y en los años 10, 20, el cementerio obrero. Al obrero, claro. A la par del general. Y por último, el cementerio israelita, cuando ellos se separan del cementerio extranjero, incluso inhuman algunos cuerpos y se los llevan para su nuevo cementerio. Entonces, los 5 principales cementerios de la capital están en el distrito Hospital. Sí, qué curioso eso, ¿verdad? Que estén siempre ubicados ahí. O sea, ahí estuvo el hospital y los cementerios desde un inicio. Sí, y eso es parte del rastreo ese que yo hago, ¿no? La idea era que estuviera en un sitio alto porque, como te digo, se anegaban en agua. Claro, para que escurriera el agua. En alto, para que las aguas evacuaran. Y por otro lado, ¿verdad? Fuera de la población para que no contaminaran potenciales fuentes de agua. Claro. Entonces, ahí, esta es una excelente fotografía, no tiene la calidad que uno deseara, pero es una excelente fotografía. Aquí puede ver nuestro público, esta es la avenida 10, este es el cementerio general. Vean que todavía no pega con la línea del tren, ves aquí, esta es la línea del tren, claro, viene en este sentido. Hoy ya pega con la línea del tren, el obrero pega con la línea del tren también, pero el obrero nace históricamente después y distinto del general. Y aquí quiero aclarar otra cosa, porque los resentidos sociales, entiéndase, la gente de izquierda habla tonterías, lo he visto publicado en revistas de la Universidad de Costa Rica, tonterías de este tipo, de una tapia los divide, como siempre ha sido las clases sociales. Señores, el cementerio general ya tenía décadas de existir, no sean bateadores, cuando se hizo el cementerio obrero. Y el cementerio obrero se hizo, y es una cosa muy bella, gracias al movimiento obrero. Y ellos compraron esa propiedad porque a la par del cementerio nadie quería vivir. Entonces, era un terreno barato, le quedó perfecto. Entonces, pero como se pueden ustedes fijar aquí, existía una calle. Eso veo, qué curioso, ¿verdad? Porque ahora nada más lo ve como una sola pieza, casi. Exactamente. El muro lo construyó el cementerio obrero para separarse de la calle. No para separarse, no fue que lo construyó el cementerio general para segregar a los pobres. No, déjense de resentimientos sociales y de tonterías. Existía una calle que iba a dar precisamente a la línea del tren. Calle que en los años 50, ahora que se está discutiendo la necedad, otra necedad izquierdista de volarse la estatua de León Cortés, que eso es una idiotez, así lo digo abiertamente, en esos años 50 también se le hizo el mausoleo a don León Cortés. Entonces, como no había espacio para hacerlo adentro y que él figurara hacia la avenida 10, se hizo aquí en este punto. ¿Lo ves ahí? ¿Lo sí, puede ver? Correcto. Okay. Sí, perfecto. En ese punto se hizo y por lo tanto se cerró esta calle. Claro, entonces ahí ya quedó completamente se cerró esa calle y el cementerio pudo crecer hacia ahí. Y entonces aquí hay que aclarar también, cabe recordar que el cementerio es una empresa capitalista. Los cementerios son un condominio. Usted paga, si tiene casa ahí adentro, usted paga y paga por el mantenimiento. Y hay casas de alquiler y son para pobres. Y si el pobre no paga, a los 5 años le sacan las cositas en una bolsa canguro de plástico y se las ponen allá a la orilla. Y eso, quienes hayan ido al cementerio como yo,
tienen que haber visto N veces bolsitas canguros, sobre todo en las catacumbas. Usted ve donde no pagó, ahí está su muertico, ¿va? Entonces son dos cementerios distintos. El cementerio obrero, desde luego, es un cementerio más sencillo, más llano, por las razones que vamos a ver de inmediato. Entonces ya queda clarísimo que son dos cementerios históricamente distintos. En la fotografía superior tienen ustedes la calle de los cementerios. Ahora la vamos a retomar a finales del siglo XIX. Vean que era una calle lastreada, pero vean qué hermoso, por favor, público nuestro, ya tenía una acera relativamente ancha, con un bordillo que permitía sentarse, e iba a ser arborizada. Es decir, era una obra de urbanismo, ¿verdad? De respeto a los muertos, también de respeto a ese sitio donde depositamos nuestros restos. Eso sucede durante el gobierno del general Guardia, y fundamental para la historia del cementerio es que en la presidencia del general Fernández, que le sucede en 1882, con las leyes de las leyes liberales de 1884, recordemos que una de las esenciales y una de las que más va a golpear a la Santa Madre Iglesia es el hecho de que se secularizan los cementerios. Se quita de las manos de la Iglesia los cementerios y se pone en manos privadas. Ya los cementerios no son necesariamente religiosos, y es cuando surge este tipo de cementerio que es el que nosotros conocemos hoy. Vean qué belleza, tenía más árboles, algo que ha ido perdiendo lamentablemente por la especulación del suelo. ¿Por qué digo que nace en ese momento? Porque cuando el cementerio se seculariza, va a empezar a aparecer todo aquello de lo que he venido hablando y de lo que voy a hablar. Este es un título de propiedad original, vean qué hermosura. Arriendo por 99 años, Cementerio General de San José. Es una escritura, o sea, es, ¿verdad? Ese es el contrato de un condominio. Sí, como adquirir ahora un edificio en condominio, un apartamento en condominio. Exactamente, exactamente. Ahora, ¿qué sucede? Que en el momento en que yo arriendo, recordad que soy propietario. Y por lo tanto, si Roberto Guzmán, señora y familia, quieren ennoblecer su presencia en el cementerio, tienen todo el derecho a hacerse un monumento. Claro. ¿Ya? Y eso antes no sucedía. ¿Por qué? Porque la piedad cristiana nos pide a los católicos que no ostentemos en la muerte. Entonces, en el momento, ve qué hermoso, en el momento en que se secularizan los cementerios, nace toda una industria alrededor de los cementerios. Claro, la primera, la del mármol, los tallistas, los arquitectos, los escultores, los importadores de mármol en bruto y tallado. O sea, surge toda una industria. Sí, se crea una nueva industria que era imposible de pensar antes. Era imposible de pensar antes, como te digo, por la piedad cristiana que se nos exige a nosotros los católicos. Qué curioso, yo no conocía. Ve esta foto, es la misma, pero ya ampliada. Vean ustedes qué hermoso. Qué bonito, siempre el terreno viene de sur a norte bajando, ¿verdad? Que hasta la fecha esta parte es más bajo, ¿verdad? Esta parte, esto es visto de este a oeste, es decir, el cementerio protestante estará por acá. Y por aquí está la cantina La Leonesa. La Leonesa, qué bueno, sí. Sí, barrio Santa Lucía. Aquí está la cantina La Leonesa, digo, solo para ubicar. Por referencia. Y vean años después, cuando han crecido los árboles, ve qué hermosura. Qué bonito, ¿verdad? ¿Cómo dejamos perder eso para convertirlo en una avenida estéril como la avenida 10? Pero bueno. Sí, no aporta mucho a nivel estético. Qué bonito se veía, ¿verdad? Por aquí era donde pasaban los sepelios, de los que ahora vamos a ver algunas fotos muy, muy hermosas. Ya estos son los años 10, 20. Esto es como 1918. De hecho, este ya es un modelo de esos años. Claro, claro. Y como les digo, esto es 20 años antes. Los árboles están recién sembrados, etc. Sí, en ese momento en el anterior, seguramente. De modo, perdón.
Sí, que en la foto previa ni siquiera existían los carros, posiblemente. Sí. Más volumen. Ok, ¿me escuchás? Vos, sí, ponerle más volumen. Ok, yo te escucho perfectamente por aquí. Hola, hola. Bien. Ok. El cementerio que nosotros conocemos es muy parecido desde ya los años 20. Ya cuando esos árboles han crecido, es este cementerio que tenemos ahí. Ahí vemos, por ejemplo, el mausoleo de la familia Peralta, el mausoleo de la familia Field, el mausoleo de la familia Quirós, el mausoleo, el monumento a Pío Víquez. Se me va en este momento el nombre de la familia. Creo que es el de la familia Odio, etcétera. ¿Vas? Claro, claro. Es un cementerio muy elegante. Vos y yo, que lo hemos recorrido varias veces con gente, sabemos la emoción que le produce a la gente, con Claro. justa razón. Es un verdadero museo al aire libre, ¿verdad? Exacto. Es un museo al aire libre donde podemos ver bellezas de arquitectura, bellezas de escultura. Este es el cementerio ya como nosotros lo conocemos. Correcto, correcto. Insisto, es muy hermoso en sus distintas facetas. Hay tumbas que tienen que haber desaparecido, Roberto, con los terremotos. Hay tumbas Claro. las tumbas que tienen que haber perdido, por ejemplo, las estatuas que estaban arriba, se cayeron, se quebraron, Qué no se lástima. repusieron. Hay figuras que se cambiaron por cruces, pero es rastreable todo lo que nosotros conocemos. Esta foto, por ejemplo, es muy hermosa porque ven ustedes aquí el mausoleo de la familia Field que acabo de citar, obra de Francesco Tenca Pedrazzini, y aquí el de la familia Quirós, obra de Lesmes Jiménez. Pero si ustedes notan, él fue pintado de un color oscuro y blanco en las molduras, ¿lo ven? Y Claro, hasta que nosotros lo resalta. hemos conocido blanco desde hace más de medio siglo, ¿verdad? Claro, no lo Entonces volvieron a es pintar. interesante qué color sería, porque sí parece que es un color, no parece ser gris, ¿verdad? Si no Porque parece sería sombra. muy oscuro. Y son cosas interesantes que uno puede descubrir. Entonces surge toda esa, como te digo, toda esa que yo me atrevo a llamar, con todo respeto, desde luego, toda esa industria de la muerte, Claro, ¿verdad? claro. Donde participan ingenieros, arquitectos, escultores, tallistas, los que introducen el arte funerario en Costa Rica, porque están aquí precisamente ya para los años 90, cuando el cementerio se ha secularizado, son Francesco Durini y Francesco Tenca, los arquitectos italianos milaneses. Ellos eran lombardos. Aquí tenemos, por ejemplo, un bellísimo anuncio de Antonio Portugués, ornamentalista y marmolista, ¿verdad? Qué bueno. Y este es un muy hermoso, la portada de un especial que sacó el diario el ABC, el periódico ABC, para un Día de Muertos. Y ve qué lindo, porque aquí uno puede reconocer algunas de las figuras que todavía están presentes, Claro, ¿no? claro. Este es el del mausoleo Rojas Álvarez, esta es la Piedad, La piedra. que nosotros conocemos, que es lindísima, ¿verdad? En general son figuras todavía hoy reconocibles. Ahí hay que señalar que habían piezas que eran hechas por gente como Antonio Portugués o por el señor Villalta, que estudia en Italia, Villalta protegido, aprendiz y protégé de Durini. Durini le paga los estudios en Italia, nada más y nada menos. Qué bueno, qué interesante. Entonces, habían obras que eran hechas aquí, copias. Claro, sí, Habían réplicas de lo que obras, veían. sí, habían obras copias que eran traídas. Habían obras que se encargaban desde aquí, que eran copias de catálogo y se traían. Habían obras que en el catálogo vos la pedías y el tallista te la hacía aquí. Son modalidades todas muy parecidas, pero son distintas. Entonces es muy difícil hoy determinar
la autoría de todas estas obras. Parte de esta industria, y que sé que son de las imágenes que más le van a gustar a la gente, son las que tienen que ver con las funerarias, ¿verdad? Sí, qué bonito. Esta es la de los hermanos Campos en dos momentos distintos. El de arriba es un anuncio de 1909, el de arriba es un anuncio de 1916. La funeraria Campos, el local de la funeraria Campos todavía sobrevive la fachadita. Para que la gente se ubique sobre la Avenida Central, está Cheyes, correcto. en la esquina, y a la par una fachadita de columnitas neoclásicas que queda, y arriba había un bar todo vulgar con una baranda de bambú. Ah, ok, Un ya lugar sé muy cuál es. pachuquillo. Sí, que no me acuerdo cómo se llamaba, ni me importa. Bueno, pero ahí estuvo la funeraria Campos, estuvo ahí. En el puro centro, Vean entonces. los carruajes. Aquí me interesan dos cosas de señalar. La elegancia del carruaje. Qué bonito, Ahorita increíble, vamos a ¿verdad? ver los caballos y demás. La elegancia del carruaje con copones arriba y toda la cosa. Y los catafalcos que ellos te ofrecían. Vean esta cosa espectacular. Esto mide como 4 metros de alto, Increíble, ¿verdad? imagínate eso. Eso es dentro de la catedral, ¿verdad? Esta es la de Pedro Márquez también, eh, dos anuncios. Y aquí, por ejemplo, él dice que él es sucesor de Landergren. Landergren era un escandinavo que tenía una de estas funerarias ahí del correo hacia abajo, como hacia los buses de Tibás, diríamos hoy un tico. Funeraria Pedro Márquez. Quiero señalar que si saco dos anuncios, Roberto, de cada una de estas, no solo porque los tengo, sino porque además es que, o sea, era una buena inversión, ¿verdad? Increíble, Entre claro, más claro. estuvieras anunciado, más pegue con la gente, ¿verdad? Claro, Y y esta más ya recursos cuando aparecen tenías. los autos, carajo. Qué bueno. Ya Javier pasaron Rodríguez, de ser ¿verdad? jalados por caballos a ser ya sobre el carro directamente. Exactamente, sí. Sin embargo, como vamos a ver ahora, este auto ya es de los 30, en 20, 30. Sin embargo, como vamos a ver ahora, Roberto, hay una foto que me interesa ahora, se las voy a señalar, Qué bonito. porque es con percherones, con caballos todavía, en los años 50. Qué bueno. En la Era segunda muy mitad de los elegante. años 50 todavía se hacían funerales con caballos. Quiere decir que había una cosa como de vamos, de ostentación, ¿no? Sí, De sí, claro, claro. Y es que era muy, muy poder ahí, elegante ¿verdad? ver 4 caballos o 2 caballos en vez de un carro, ¿verdad? Era elegante y era Ah, más, no, no, más vistoso, fíjate, me imagino. vamos, ahora vamos a ver una de 6 caballos. Wow. Qué increíble. Otra parte importante, otra parte importante de esta industria de la muerte es la fotografía. Esta fotografía que tenemos ahí es de una señora ya muerta. Qué increíble Es esto, ¿verdad? de la década de 1860, cuando tiene que estar entrando en función precisamente el cementerio general, porque es de Lorenzo Fortino. Lorenzo Fortino era pintor y fotógrafo, que era algo muy usual en aquella época, porque el pintor a veces era retratista y también retocaba las fotos y te chaneaba el tarro y toda la Ah, qué bueno. cosa. Era el Esta Photoshop de la señora ha época. fallecido. Ah, sí, 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 era el Photoshop de la época, ¿verdad? Por eso ellos vendían crayones, pinturas, pinceles y todo lo que tuviera que ver con arte. Los Qué bueno, fotógrafos, vos ahora no entendés muy bien por qué, pero era por eso. claro. Qué bueno. Eh, esta señora fallece, con toda seguridad la familia no tiene foto y entonces le hacen una foto muerta para conservar el recuerdo. Claro, claro, qué curioso esto. Sucedía también con los niños. Ujú. Esta es una foto extraordinaria. Wow. Esta es una foto sencillamente Sí, extraordinaria. increíble, ¿verdad? Y Pensar, esto es lo que llamamos un angelito, ¿no? claro, Incluso completamente. le abrieron los ojos para tomarle la fotografía. Qué Esto no es, increíble. aclaro, esto no es en San José. Esto es en la zona atlántica, creo que esto es en Guapiles. Ah, ¿en serio? Wow. Pero, sí, pero también se daba, ¿verdad? En San José. Es con fines Claro, ilustrativos, como tiene que claro. poner el periódico. Pero Otra qué ocasión increíble ver en que esto, se ¿verdad? utilizaba la fotografía. Ujú, Ah, sí, sí, es muy impresionante. ujú. Era en los grandes funerales, ¿verdad? Esta es una foto magnífica, por Wow. cierto, de Mario Roa,
el gran fotógrafo costarricense, del doctor Calderón Guardia. Ah, vemos. Ese Casi. es el doctor Calderón Guardia, ha fallecido en la Catedral Metropolitana. Vean el piso. Él la toma desde arriba, ¿verdad? ¿Cómo habrá hecho? Imagínate, ¿verdad? En ese momento. Sí, impresionante. ¿Quién Sí, sabe sí. dónde se surgió? Exacto. Este tipo de funerales de gente de rango político, religioso o reconocidos socialmente eran bien impresionantes. Aquí vemos uno, vean qué hermosura, el catafalco, Qué increíble. abajo, alto. La ventaja del catafalco es que te permitía poner más coronas de flores alrededor, ¿no? Claro, rodeabas Y completamente encima. el cuerpo. Sí, 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 son una señal de poder, ¿no? Sí, 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 y de Esto sí altura y todo. lamento Claro. tener que decir que no sé de quién es el funeral, pero es alguien importante. Vean, aquí me seguís, ven las Sí. columnas que se ponían con los cirios y todo, o sea, era toda una puesta en escena, ¿verdad? Sí, Para claro. despedir a la Un persona. espectáculo al Y final. ni se diga cuando salían, en este caso, de la catedral. Esto es, ¿Qué es esto? Bueno, esta multitud, sí, es que vemos. esta multitud es en 1901, el funeral de Monseñor Til, Monseñor Bernardo Augusto Til, frente a la Catedral Metropolitana. Hay gente en los árboles, gente subida en Wow. la reja, No, eh, no en cabe la la gente. calle, una cosa impresionante. ¿Perdón? No cabe la gente y qué bonito además, Andrés, por la época, ver incluso las barandas del Parque Central, ¿verdad? Que eso Sí. nadie, casi nadie yo creo que nadie lo recuerda porque nadie lo vio ya. No, nosotros ya no, es más, ya no debe quedar gente viva. Probablemente mi papá es uno de esos pocos porque tiene 100 años, ¿verdad? Claro, Que pueden decir que lo recuerdan, porque además se quitó en el año 30. sí, imagínate. Qué increíble, qué Eh, buena foto, Andrés. por otro lado, cabe recordar, vean la asistencia, pero cabe recordar, y a mí siempre me gusta bromear con ellos, que en San José no había nada que hacer, ¿verdad? En San José no había mucho que hacer. Estaba el cine, el fin de semana, sábados y domingos el fútbol, pero entre semana, por lo menos antes de la lluvia, no había mucho que hacer. Entonces mucha de esta gente andaba bombeteando. Y Sí, ahorita vamos a pasar a ver imágenes de los carros con los percherones y todo. qué bonito. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros iríamos hoy a Claro, ver es que ese imagínate espectáculo. la clase de Tiene que haber sido espectáculo, un espectáculo realmente. completamente. Pero sí, vean la calle del cementerio nuevamente. Aquí venimos de oeste a este. El funeral viene subiendo, ¿verdad? Eh, este es Qué un lindo. caso, por ejemplo, donde yo te digo, este es el entierro de un eh, aviador mexicano, Sidar, que se estrelló en Costa Rica. Lo enterraron aquí. Ve que esto es más bien como una cureña, ¿lo ves? Sí, es más Este no sencillo. es un carro funerario en el sentido estricto, es como una cureña porque estos eran militares. Entonces a los militares iban más bien en una cureña cubiertos con la bandera de la patria, ¿verdad? Y ve que lleva una guardia militar y toda la cosa, pero ve la gente chipeando, Sí, Roberto, a la todo el orilla, mundo qué sale de las bonito. casas a ver qué está pasando. Claro, es una novedad para todo el La mundo. gente está fuera de las casas, ve esta familia, y esta salió toda. Todo el mundo salió. Y qué bonitas las casitas, además. Sí, sí, sí. Bueno, este es un funeral de esos que se las traen. Este es del año 1911 y es de la señora doña Adelaida Echeverría de Keffer en 1911, Ok, ¿verdad? Andrés, creo que se nos cerró la presentación. Ah, ok, ya ahora otra vez, ya estamos bien. Perdón. Sí,
Perfecto. Es por esto, me tengo que traer esta, yo acá, perdón. Ok. Listo. Y así vamos a seguir viendo cosas, ¿verdad? Realmente hermosísimas. Ahí por donde yo lo veo, tiene que ir camino a la catedral. O ya pasó la catedral, pero esa es la calle central, esa no es la avenida central. Quiero que la gente distinga, esta es la línea del tranvía. Claro, claro. Sí, aquí se Esto es pueden ver los sobre calle ríos. central. Es probable que venga de la iglesia del Carmen, dirigiéndose hacia la Hacia la catedral y solo catedral. luego va a doblar. De norte a sur, entonces. De norte a sur, exacto. Por ejemplo, muy, pero muy concurrido, es en el año 20, el funeral de Rogelio Fernández Güell, el mártir de la lucha contra Tinoco. Claro, ya después que de está la... muy bien documentado, afortunadamente. Yo tengo una cantidad relativamente importante de fotografías. Creo que de hecho, es uno de los funerales mejor documentados. Bueno. Aquí viene llegando a la catedral. Vean, sí, la cantidad vean de el gente. Parque Central. Roberto, ve al fotógrafo con Eso, esa cámara tremenda, ahí en la subido baranda. en la red. Qué bonito. Y la gente muy bien vestida, ¿verdad? Insisto en que tienen que haber sido parte de los espectáculos de la época. Esto es, aquí ves, esto que ves aquí, esto es el Hospital San Juan de Dios, el hospital viejo que diseñó el maestro Boletti Fight, el italiano, socio de Tenca. Qué bonito, ¿verdad? Y vean la cantidad de gente que va y cómo aquí pueden ver gente humilde, ¿verdad? Y de todo tipo. El cochero, muy elegante, con sombrero de copa, y ve el arreglo floral con tres cruces en la parte superior y todo. No, y el farol Sí, que hay muy lleva, buenas el carruaje, todo, la elegancia al máximo. Al máximo, la elegancia al máximo. Qué bonito que está esto. Este es de un señor, ya te digo, Lagner. Este es de don Manuel Lagner. Wow. No, este no es el de don Manuel Lagner. Este es otro que no tengo ubicado. El de don Manuel Lagner ya lo vamos a ver. Todo indica que lleva 4 caballos. Todo indica que lleva 4 caballos. El de don Manuel Lagner es este. Y lleva 6 caballos. Y noten, por favor, público nuestro, que los caballos no solo van cubiertos, sino que además van tocados en la cabeza. Elegantísimos, van hechos, preciosos. Qué increíble, ¿verdad? Y aquí van vestidos además los acompañantes, como que dice, ¿verdad? A la par de cada caballo. Los sugieres a la par del caballo y vean la carroza, hasta en las ruedas lleva rosas, flores, porque muchas de las coronas se acostumbraban a adosarlas a las ruedas para que fueran dando vueltas también. Sí, no, tiene que haber sido un espectáculo de verdad. Este es de 4 caballos. Este es en 1931, es el de don Oscar Romoser. El de don Oscar Romoser, y como él fue ministro de Estado en diversas ocasiones, ve que es funeral de Estado. Lleva parte del ejército atrás, de la milicia, ¿verdad? Entonces, además de la pompa fúnebre, la pompa militar y probablemente atrás, la tropa que vemos, tienen que venir representantes del gobierno, el cuerpo diplomático y demás. Sí, es un espectáculo completo. Esto no cabe imaginarse, sino como eso, ¿verdad? No se le ocurre a uno ver nada parecido. No, nosotros no hemos visto nada parecido. No. Ahora, ¿y a dónde lo van a llevar? Ok, al cementerio general y veamos la tumba, ¿verdad? Esta es la tumba a la que lo van a llevar. Entonces, si nuestro público nos sigue, vean que hay una correspondencia, ¿verdad? Sería hermoso tener las tumbas de todos los otros que hemos visto, pero de a fijo todos son mausoleos de ese tipo,
no, este es el de don Oscar Ramos, él viene aquí al de la familia, ¿verdad? Que es bellísimo, por cierto, ahí se conserva, este es uno de los mausoleos hermosos del cementerio general. Bien, vean la espectacular cantidad de flores. Sí, Este forrado es el de la completamente. famosa Doña Adela, viuda de Jiménez. Ah, doña Adela, Gargollo. Extraordinaria, a la que Costa Rica no debe olvidar nunca, ¿verdad? Esa empresaria increíble. Ella era, como ella vivía ahí a las 150 varas, ella era de la iglesia de la Merced, ¿verdad? Incluso era de las señoras de todo, la caridad y todo, de la Merced. Entonces, este es el momento en que están introduciendo el féretro en el carro. Qué increíble. Elegantísimo también, Sí, no, ¿verdad? completamente, pero y todo forrado, absolutamente forrado en flores. Y con ese templo de la Merced, que además es Sí, hermosísimo de es imponente. fondo, ¿verdad? Bien. Y luego, de estas, fuera en el Carmen, Dolorosa, Soledad, Catedral, Merced, había que irse al cementerio. Esta es la foto que te decía, Roberto, de que esto es mediados de los 50, porque aquí ya está el edificio Chifter, es del 54, y este es el edificio Patterson, que es como del 55-56, y todavía usan percherones, ¿ves? Claro, claro. Quiere decir que esa costumbre pervivió bastante, incluso ya aquí se ven los autos, ya no son tan viejitos, ¿verdad? No, ya son más contemporáneos, por así decirlo. Sí, más contemporáneos, comillas, ¿verdad? Exacto, sí. Ahora, no solo así había manera de llegar elegantemente al cementerio, sino también Y así. qué bueno Este que es está esto. el carruaje funerario, Qué bueno. el vagón funerario, Roberto, de el ferrocarril eléctrico al Pacífico, Sí, no, esto es que otro nivel. tenía su función. Esta foto es fantástica. Esta foto es fantástica. Tiene Qué bonito. crespones y tiene su propio catafalco adentro. Es decir, no solo era que iba el féretro, sino que iba sobre el catafalco, ¿verdad? Qué cosa más impresionante. Es una pieza maravillosa. Yo no sé si se conserva. Este es Eso el te iba a tipo de decir, cosas ¿verdad? Qué que curioso sería debería estar verse. en un museo ferroviario Sí, sí, nuestro, ¿no? completamente. Sí, es que es una pieza Junto única. con el vagón presidencial y otras cosas, tiquetes, palas de trabajo, etcétera. O sea, toda una belleza que deberíamos tener. Pero Qué bueno, bonito. nuevamente les recuerdo al público, el ferrocarril eléctrico al Pacífico pasa inmediatamente atrás del Camposanto. Y varias de sus calzadas topaban literalmente con lo que ahora es una tapia. De manera que entonces es probable que pudieran bajar por ahí, ¿verdad? ¿Cuándo se utilizaba? Cuando el difunto no necesariamente vivía en San José y era susceptible de transportarse en ferrocarril, por medio del ferrocarril hasta el cementerio general, como es el caso de expresidentes, exdiputados, exministros, personas de alta valía que no necesariamente vivían en San José. Entonces podían llegar aquí después de realizar sus honras fúnebres, fuera Cartago, Heredia, La Juana, etcétera, a San José. Qué bueno. Hay, Es desde increíble. luego, también funerales relativamente más sencillos, ¿no? Y distintos, donde, por ejemplo, notemos frente a la A Dolorosa. la Dolorosa, Esto correcto. ya tiene que ser años finales de los 40, principios de los 50, por el auto y demás, donde el féretro va afuera, abajo, y el carro va adelante con las flores. Cosas como estas, donde vemos a los cocheros con los landó en la calle de la Porfirio Brenes, que todo indica que están esperando un funeral en la Dolorosa y que probablemente después, ¿verdad? Trajeron a los señores y Claro. probablemente después los van a llevar como parte
del cortejo fúnebre. Qué bonito. Vamos. Y insisto, a la derecha, del montón de gente, ahí, Sí, de no, los no, no. carajillos aquí, Vineando. jale a ver quién se murió, y, mirar los caballos y la vara, ¿verdad? Un espectáculo, que Es que es es en como lo que hemos una estado. combinación entre un desfile, un carnaval, ¿verdad? Es de todo junto, ¿verdad? Hoy no tenemos una referencia a eso. Qué Yo bueno, diría, qué como el bueno Festival de eso la Luz, que es eso, decís. digámoslo así. Sí, sí. Es un funeral, pero es un desfile, también es un carnaval y es un vacilón y es un espectáculo y toda la cosa. Y Sí. por supuesto, más sencillos, Ujú, insisto, esto es un barrio popular de San José, como pueden ver. ujú, Eh, Vean la vestimenta de la gente que está sacando al difunto, ¿no? ujú, Muy ujú, bonito el ataúd, lleva una coronita muy modesta, ujú, el carro más modesto, no lleva gran arreglo, ¿verdad? ujú. Pero eso para que recordemos que todos nos morimos. Claro, ¿no? Igualmente la inversión quedó significaba, porque ponete a pensar, me imagino que alquilar ese carruaje con todo el personal, pues era carísimo, además de la decoración, ¿verdad? No debe haber sido barato, definitivamente, ¿verdad? Qué buenas Y fotos, bueno, ¿verdad? ya llegando, ya eso es en los 50, 60, fuera quien fuera, ya llegando al cementerio general, pues era toda una algarabía. Vean a los carajillos Claro. subidos en el monumento de Pío Iquis, qué barbaridad, ¿verdad? La gente subida en las tumbas para Ajá. ver el instante en que te introducen. El vendedor de helados de Dos Pinos, lo ves aquí, Sí, sí, sí. aprovechando Aprovechando seguramente el momento. el folgorio, el calor, la vara. Vamos, toda una vivencia que hoy siento que de alguna manera se ha perdido. Sí, sí, Los funerales definitivamente. se han vuelto algo más íntimo de las familias y los Sí, amigos más dolientes, íntimo y más ¿verdad? modesto, Ya definitivamente, no ¿verdad? es algo como pudo ser en el pasado. Aquí están enterrando a alguien en la beneficencia italiana y vemos que hay un discurso, ¿verdad? La elegancia de la gente, la bandera Mm, decorada con flores. No he podido averiguar de qué es la ceremonia, pero es impactante la escena, ¿verdad? sí, sí, O esta completamente. otra a mano derecha, donde tenemos a doña Luisa González, nuestra recordada escritora, esa gran escritora costarricense y educadora, en el funeral de Carmen Lira, ¿verdad? Que termina convirtiéndose en una manifestación política de los comunistas, porque Carmen Lira, los figueristas en su odio espantoso y fatricida, no la dejan venir a morir a Costa Rica, ella Mm, tiene que morir en México muy lamentablemente, y bueno, termina, como les digo, convirtiéndose, al igual que el otro, que no sabemos exactamente qué es, ujú, pero el de Rogelio Fernández Güell también se convirtió en un mitin político, claro, ¿verdad? O sea, el cementerio general es un poco, como he dicho yo, Roberto, el negativo del positivo que es la ciudad. Si vos te claro. fijas, los cuadrantes más ricos están al norte, como si fueran Amón, Otoya, Ujú, Aranjuez y Escalante. ujú, ujú. Los cuadrantes pobres están al sur. La Tapia al oeste y al sur, las catacumbas, ¿verdad? O sea que la muerte es democrática porque a todos nos alcanza, pero aún en la muerte seguimos divididos por las clases Qué sociales. increíble eso, ¿verdad? Que Eh, están mencionando. por Y lo ese, demás, ¿ah? sí, eso que mencionas, Sí, realmente. es muy importante Lo porque mismo que se vive en la vemos a ciudad, se veces vive en el cementerio. sí. Bueno, en la foto de la izquierda, que es una foto preciosa, antigua del cementerio, podemos ver una pieza particular que es este templo griego, ¿verdad? Ujú, Que es donde está la famosa tumba de la novia, que llaman aquí en Costa Rica, claro. y que es esta, la imagen, ¿no? Una escultura preciosa de Palacios, el gran escultor italiano, y que constituye uno de esos mitos casi que universales, ¿verdad? Recordemos que no hay cementerio que se precie en el mundo que no tenga una novia que se murió en el altar. Sí, bueno,
en nuestro caso es falso. es, es falso, es totalmente inventado. Ellos ya, la señorita Otoya ya se había casado y por lo tanto, ¿verdad? Ya no era una novia en ese sentido, ellos se van para Europa y todo, ella se muere allá. Pero lo hermoso es saber que hasta ese punto tiene el cementerio general. En términos materiales, de patrimonio material, como decíamos al principio, es un museo al aire libre. En términos históricos, ahí están muchas de nuestras grandes figuras políticas, Exacto. literarias y en términos generales históricas. Tiene toda una mitología atrás, como lo de la novia y otras cosas. Es esa especie de negativo del positivo que es la ciudad. Y en general es un lugar que, bueno, lástima que no lo podamos visitar ahora, pero que yo esperaría que con este ride, con esta visita virtual que hicimos, la gente se acerque en cuanto pueda al cementerio general. Esta fotografía es la última de la presentación, pero vean qué fotografía más Sí, hermosa. súper bonito. Este que ven acá es para mí el mejor mausoleo, el de la familia Rojas Álvarez, obra también de Francesco Tenca Pedrazzini. Noten también cómo en algún momento tuvo pacayas, palmeras y no árboles, ¿verdad? O sea que es un lugar que ha tenido cambios, que ha tenido transformaciones, pero que en términos generales guarda mucho de la memoria josefina y es por eso tan valioso para nosotros. No, completamente. Y resume muchas cosas que se viven en el día a día. Resume un poco lo que se vive en la ciudad, en un espacio donde es nuestro último condominio, como decías vos ahora, ¿verdad? Es increíble y es como un museo y un parque a la vez, ¿verdad? Es como un jardín, Es un museo. museo y un parque, es un jardín donde se respira paz y se respira aire limpio y se puede ver arte, ¿verdad? Exactamente, Lamentar vos exactamente. y yo de no poder llevar visitas porque la Junta de Protección Social carece de la visión social que debería tener de que no hay por qué privar a los costarricenses, que con todo respeto nos acercamos al cementerio general a ver su belleza. Claro, claro. Sí, es una pena que esté un poco restringido, ¿verdad? Ahorita la posibilidad de hacer un recorrido como el que hicimos ahora virtual de manera presencial, pero bueno, ojalá que sea algo que pueda cambiar porque, como decís vos, la gente debería poder tener la oportunidad de conocer este espacio. Muchas veces uno va o ha ido en algún momento, pero atendiendo un funeral, ¿verdad? Que tal vez no está uno en ánimos, pero cuando No, uno va no con es el esta visión momento, ¿verdad? histórica, ¿verdad? Para apreciar No, el no, no es el arte. momento para adentrarnos en ese goce, en ese placer que Exacto. es conocer la historia de la ciudad, esas anécdotas lindas que tiene el cementerio, ¿verdad? Hasta un friso erótico tiene por ahí. ¿Así? Así, allá por el lado sureste tiene un friso erótico y encima es lésbico. Bellísimo. ¿Quién lo puso y cómo y por qué? No sé, pero son ese tipo de cosas que vale la pena ir a ver al cementerio. Sí, no, no, es Pero una bueno, qué joya, bueno es que una joya. hicimos esta visita, Roberto. No, Andrés, muchas gracias. Y de verdad que esas fotos son espectaculares. Yo realmente no había tenido la oportunidad de ver la mayoría. Ver esos momentos, ¿verdad? Esos funerales tan increíbles. Y hasta todo ese tema que decís vos, ¿verdad? De que es una industria, la industria de la muerte, alrededor de todo ese tema, ¿verdad? Que mueve a un montón de emprendedores, de emprendimientos. Y bueno, y en su momento Exactamente. creaban todo un espectáculo, del cual simplemente no hemos sido espectadores, ¿verdad? Desafortunadamente, pero no, dichosamente existe ese material que tenés documentado para poder recordar cómo era, ¿verdad? Es una cosa Sí, increíble, parece otro país, parece otro mundo en realidad, es parece otra época. otro planeta. Exacto, Y, exacto. y eso que no tengo fotografía del tranvía cuando llegaba a la avenida 10. Llegaba Había un también a eso. ramal del tranvía que se salía del Paseo Colón, Ujú. subía y te dejaba en la esquina. Entonces ya vos solo caminabas 50 varas al cementerio general. Claro. Sí, es que O increíble. sea, maravilloso. Y ahí daba vuelta y jalaba otra vez y cogía para la avenida. No, es que es muy interesante hasta cómo está conectado. Por ejemplo, lo que nos mencionaste antes, ¿verdad? De este vagón fúnebre, o no sé cómo se llamará, ¿verdad? Como Sí, podía llegar sí. el cuerpo hasta en el tren, podía llegar a caballo, podía llegar en carro, podía llegar alzado por personas, ¿verdad?
es muy interesante, de verdad, y no, un lujo Mucho. poder ver esto. Es un lujo, Andrés, de verdad, poder ver esto, poder aprender un poco más sobre la historia, porque a veces el tema de la muerte como que lo escondemos de alguna manera, ¿verdad? Y es muy Y no hay interesante por en realidad. qué, y no hay por qué, ¿verdad? Porque es parte del ser humano, Y es es parte de la vida, al parte, final de cuentas. Pero y no, es Andrés, parte de la ciudad. Bueno, es parte de Roberto, la ciudad. muchísimas gracias por esta invitación, No, vos, hacer este recorrido. En adelante, habiendo probado el mecanismo de las pantallas compartidas, vamos a seguir compartiendo, como diría don Pepe Figueres, vagabunderías. Ya tenemos lista la próxima, vamos a hablar de teatros, de los teatros a los cines en 2 tandas, teatros y luego cines, para que la excelente. gente se vaya listando. Que se preparen. Ahí vamos a ir llevándoles material. No, qué bonito, Andrés. De verdad que te agradezco muchísimo y creo que todas las personas que nos ven estamos muy agradecidas porque es la posibilidad de ver algo que muchas veces no imaginamos y es información que cuesta mucho ubicar, ¿verdad? Y en cuanto a estas imágenes que nos presentaste, son joyas, realmente son joyas y bueno, y un increíble trabajo que has hecho para poderlas recolectar bueno, y compartirnos toda la información que hay detrás de cada imagen. De verdad que es Esa es un la idea. espectáculo visual el que tuvimos hoy y todo un recorrido por la historia, un recorrido virtual por el cementerio, por las calles de San José, de diferentes épocas. De verdad que muy agradecido y bueno, qué bueno que vienen nuevos temas además, porque creo que esto nos deja más antojados, todavía más antojadas de poder ver más imágenes y de poder aprender más sobre la historia de San José. Y como decía, ya que no podemos ir a San José, que San José venga a nuestros hogares entonces. Pero Hey, como siempre, un honor, Andrés, de contar con vos. De verdad que no hay manera muchísimas de gracias, palabras de Roberto. agradecerte. No, no, muchísimas gracias a vos y gracias a todos los que nos ven. Y Así bueno, es. Y a cuidarnos. encantado. Muchas gracias, Está muy Andrés. bien. Que Buenas la pasé muy noches. bien. Buenas noches y Gracias. nos seguimos viendo.